Aquí lo veo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más desde la comunidad educativa Colegio Estela Segura, junto a su gran profesional de la educación, Fernando Miranda Ulloa, junto a grandes invitados para hablar de cultura, educación, lo que estamos conmemorando este 21 de mayo, con un gran colegio de Puente Alto, un colegio que la lleva aquí en la provincia de Colera. Colegio Estela Segura. Adelante, Estudio 2. Adelante, Fernando Miranda. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y también a todos los oyentes de Radio Puente Alto. Estamos iniciando el programa Conversando Educación hoy día miércoles, porque el jueves, mañana es feriado, entonces estamos iniciándolo hoy día, y tiene por objeto conversar sobre nuestras glorias navales, lo que pasó el 21 de mayo en Iquique. Y eso creo que es importante resaltarlo, porque de la única manera que nosotros, como ciudadanos chilenos, conozcamos las gestas que hicieron los antepasados para tener un país libre como el que tenemos hoy día. Así que hoy día vamos a dejar con ustedes a un grupo de niños de segundo medio, o primero medio, ¿son ustedes, niños? Segundo medio, quienes van a leer y vamos a conversar después con el profesor Oscar algunas cosas más puntuales acerca del combate naval de Iquique. Así que vamos a iniciarlo. Vamos, chiquillos, ¿qué les parece? Ya. Estamos... ¿Cuánto se llama? Comenzando este programa para que cada uno de ustedes, señores auditores, pueda tener presente de que el Colegio Estela Segura rinde un homenaje sentido a nuestros héroes de Iquique. Chiquillo, conversemos. ¿Quién es? Dale. ¿Tu nombre? Franco Soto. ¿De qué curso eres, Franco? Segundo medio. Segundo medio B. ¿Qué te parece poder compartir un programa de radio hoy día con los oyentes de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y de todo Chile? Porque esto se está transmitiendo también por todas las redes sociales. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Estás motivado? Es importante que ustedes sean capaces también de poder dar opiniones, ¿verdad? Bonito, gracias por la oportunidad de salir aquí y de mandar el programa igual. Estoy al Me parece. Franco, ¿no? Sí. Franco. Señor, don Martín, ¿qué le parece? ¿Por qué es bacán? Dinos así, dale. Bueno, cosas como esto para que puedan dar su opinión y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú eres? Felipe Quilodrán, Felipe Quilodrán. Ya, Felipe, vamos. se nota entretenido que puedan meter a algunos en esto en la radio, pensando más que a todos. Ya, mira, nosotros tenemos preparado una pequeña, un pequeño parlamento, ¿verdad? Un pequeño documento en donde los chiquillos van a leer lo que efectivamente pasó en Iquique, y lo importante es que para nosotros, los chilenos, esta gesta heroica de Arturo Prat. ¿Ustedes sabían que Arturo Prat está en la Academia de Guerra de Japón como un héroe importante? Japón. Y está estudiado en varios países, porque lo que hizo Arturo Prat no lo hace cualquiera. No se olviden ustedes que el segundo o tercer espolonazo, Arturo Prat salta a al Huáscar, y ahí obviamente fue acribillado. Pero también tenemos que dejar claro que Miguel Grau tuvo un gesto muy bonito, el comandante, el almirante peruano, en donde le rindió honor a Arturo Prat por su valentía y le hizo una carta a su esposa muy sentida y le entregó todas las pertenencias de Arturo Prat. E hizo además resaltar su valentía de poder haber defendido la bandera de Chile hasta rendir su vida por ella. Por lo tanto, es muy importante hoy día que nosotros los chilenos comencemos a entender que a través de todo esto nosotros hemos tenido un país como el que tenemos, libre. A pesar de que en esa gesta Chile perdió un barco que fue la Esmeralda, pero por otro lado también Chile y Carlos Condel en la Covadonga destruyó un barco importantísimo peruano que era el barco Independencia. ¿Ya? Así que fue muy importante esta gesta, muy significativa para que cada uno de ustedes pueda también tener presente esta tremenda victoria chilena para el pueblo chileno. Le damos, chiquillos, lo que tenemos preparado, ¿les parece? Para que nuestros oyentes... ¿Quién comienza? Bueno. Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido a una edición especial de nuestro programa Conversando de Educación. Hoy recordaremos una fecha que está grabada a fuego en el corazón de Chile, el 21 de mayo, una fecha donde el coraje, el honor y el amor de la patria se fundieron en unas aguas de Iquique. Para entender la magnitud de esta gesta heroica, hoy nos acompaña en el estudio el destacado alumno de historia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para recordar y honrar a aquellos hombres que, más allá del resultado militar, nos dejaron un legado de constante valentía. Para ponernos en escenario, estamos en 1879, en plena Guerra del Pacífico. El 21 de mayo amaneció como un día cualquiera, pero la situación de la bahía de Iquique era sumamente desigual. Cuéntanos, ¿cómo era la diferencia de fuerzas que enfrentaba la vieja corveta Esmeralda? Así es, la desigualdad era abrumadora. Por un lado, teníamos a la Esmeralda, una corbeta de madera, vieja y con sus calderas en pésimo estado, comandado por Arturo Prat. Al lado estaba la Covadonga, al mando de Carlos Conde, y de pronto aparecen en el horizonte los dos colosos peruanos, el Huáscar y la Independencia, ambos blindados modernos, para que la gente se imagine, era una pelea de David contra Goliat. La Esmeralda no tenía cómo competir en velocidad ni en poder de fuego contra el Huáscar. Impresionante. Cualquiera hubiera pensado en la retirada o en la rendición ante un enemigo tan superior. Sin embargo, Arturo Prat toma una decisión radical. Exacto. Ahí es donde la historia se convierte en leyenda. Prat reúne a su tripulación en la cubierta de la Esmeralda y pronuncia esas palabras que todos los chilenos aprendemos en el colegio. Una arenga que no buscaba la victoria militar, sino el triunfo moral. Muchachos, la continente es desigual, pero ánimo y valor. Así es. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Palabras de Prat. Prat sabía que iba a morir, pero decidió que si caían, lo harían con el pabellón patrio en lo alto. Y luego viene el momento culminante. El Huáscar, al ver que la Esmeralda no se decide atacar con el colón. Se produce el primer impacto. ¿Qué pasará por la mente de Prat en este segundo? Prat ve la oportunidad de llevar el combate al terreno del enemigo. Al producirse el choque de los buques, grita con fuerza: ¡al abordaje, muchachos! En medio del estruendo, lamentablemente, solo dos hombres logran escucharlo y saltan con él a la cubierta del Huáscar. El sargento Juan de Dios Aldea y un soldado de artillería eran los que acompañaban a Prat. Prat avanza con espada en mano, con una valentía ciega, hasta que cae abatido. Es un relato que todavía pone la piel de gallina. Prat muere temprano en el combate, pero la Esmeralda sigue perdiendo por horas, a hundirse cerca del mediodía con la bandera al tope. Históricamente, Chile perdió un barco ese día. ¿Por qué entonces lo celebramos como una de nuestras mayores victorias? Esa es la gran paradoja y la magia del 21 de mayo. Militarmente fue una derrota que Condell logró encallar a la independencia en Punta Grosa, lo que fue un tremendo triunfo táctico, pero con repercusiones y efectos estratégicos. Pero el sacrificio de Prat y sus hombres encendió una chispa en el alma de Chile. El heroísmo de la Esmeralda provocó una ola de patriotismo. Miles de jóvenes se enrolaron en el ejército al día siguiente. Prat demostró que el cumplimiento del deber estaba por encima de la propia vida. Además, hay un combate humano muy hermoso en esta historia, que involucra al comandante del Huáscar. ¿Qué pasa después del combate? Qué bueno que lo mencionas. Miguel Grau, conocido como el Caballero de los Mares, demostró una nobleza tremenda. Rescató a los sobrevivientes chilenos del agua, elogió el valor de Prat y le escribió una bellísima carta a la viuda de Prat, Carmela Carvajal, devolviéndole pertenencia de su esposo y destacando su heroicidad
con ese respeto mutuo se eleva aún más la dignidad de este episodio histórico en la historia. Sin duda, una gestión de honor por ambos lados. Hoy, a tantos años de distancia, 21 de mayo, nos sigue invitando a reflexionar sobre el compromiso, la unión y el dar lo mejor de nosotros por el país. Así es, el abordaje de hoy no es con espada, es el abordaje diario hacia un Chile mejor, más justo y solidario, inspirados en ese mismo espíritu de la Esmeralda. Hermosas palabras para cerrar. Queremos agradecer de corazón por habernos dado el tiempo de revivir esas grandes gestas heroicas. Y a ustedes, amigos en sus casas, los invitamos a izar este 21 de nuestra bandera con orgullo y recordar la serie de Tigre. Muy buenas tardes y que viva Chile. Bueno, el parlamento que leyeron los chiquillos, que tiene relación con esta gesta tan hermosa que es el 21 de mayo, y que queremos que nuestros auditores y nuestros apoderados del Colegio Estelar Segura sepan de que aquí en este colegio también le rendimos honores a nuestros héroes patrios. ¿Qué les pareció, chiquillos, esto a ustedes? ¿Qué les parece del combate naval de Iquique? ¿Qué pueden decir? O lo que ustedes pueden atesorar, o lo que ustedes pueden conocer. ¿Qué les parece? Que una persona dé la vida por la patria. Esto es muy heroico. ¿Ya? País. Pero un acto muy heroico, muy grande. Hermoso, ¿no? Creo que es algo significativamente hermoso y que nosotros hoy día, para hacer este Chile mejor, debemos seguir los pasos de nuestros héroes que nos han dejado y legado a este país para que nosotros lo cuidemos y también demos la vida por ellos. O sea, ¿cómo podemos nosotros mejorar, chiquillos, este país? Estudiando. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Creen que ustedes están comprometidos con el estudio? Porque Arturo Prat fue una persona también muy estudiosa, salió de academia con buenas notas y al final dio la vida por este país. ¿Qué les parece todo esto? ¿Qué te parece a ti esta cosa, digamos, tan hermosa que hemos logrado entender? Bonito. Eso, como chileno, lo digo orgulloso de lo que saber. Y fue algo muy valiente realmente porque esperanza no había ninguna. ¿Qué le pueden decir ustedes pensando en esta gesta heroica? ¿Qué le pueden decir a ustedes a los chiquillos, a los niños de este país, a los niños, a las niñas? ¿Cuál sería el mensaje que creen ustedes que podría atesorar, digamos, para que ellas también pudieran o puedan tener un cierto grado de entrega, ¿verdad? A través de los estudios. ¿Qué le pueden decir ustedes? ¿Qué mensaje le darían a los niños? Igual que ustedes. Que nunca se rindan, aunque vean que puede ser imposible. Lo mismo voy a tocar, siendo, como decía ahí, la paradoja de David y Goliat, viendo un combate imposible, igual se dieron a respetar. Muy buena opinión. ¿Qué dices tú? Yo pienso algo parecido, de que no, a pesar de que se vea como imposible, de lograr algo igual es que hacerlo, no, porque ya no hay nada que seguir adelante. Y como ustedes estudiantes, chiquillos, por ejemplo, encuentran a veces que hay imposibles en el estudio, que les cuesta, que es complicado, y dicen, ah, ya no quiero más con esta cuestión. Eh, es lo que interesa, pero hay veces que sí. Sí. O sea, es algo más que nada psicológico solamente, como problema psicológico, porque nada es imposible, pero igual a veces con tantas cosas encima, tareas, cosas fuera de la casa, problemas en el colegio, familiares, hay cosas que se ven pequeñas para algunos, pero Pero ustedes se rendirían frente a esto, o sea, o quieren ustedes, por ejemplo, tener un objetivo en la vida y quieren llegar a ese objetivo, aunque sea difícil, un camino lleno de escollo o de espinas, pero ustedes pueden lograr llegar ahí. Eso lo tienen claro ustedes, ¿no? Porque tenemos que tomar el ejemplo de nuestros héroes, por ejemplo, de Arturo Prat, de Bernardo Higgins, de los hermanos Carrera, que son personas que en realidad, sin ningún interés, porque no querían ellos sobresalir, pero querían defender la patria, querían llegar hasta el final.
¿Cómo pueden ustedes defender la patria hoy día? Estudiando. Eso lo tienen claro. ¿Creen que es importante eso? Sí, sí, ¿Por qué sí? A ver. porque poder tener conocimiento sobre las cosas y no llegar a hacer, porque, por ejemplo, podemos una cosa que puede ser chiquitita, puede ser muy grande y grave, llevando al mundo a la guerra, esta batalla por un fin. ¿Y cuál es la batalla de ustedes? ¿Qué batalla están teniendo hoy día? La batalla diaria de ustedes, ¿cuál es? No nativo. Claro, Portarnos bien y aprender, ser respetuoso con los padres, ¿verdad? Es una batalla tremenda, porque ustedes la pueden hacer. Hoy día hay muchos jóvenes que se dejan vencer por la droga, se dejan vencer por el alcohol, se dejan vencer por no estudiar, ¿verdad? Esas personas están perdiendo la batalla. No así el mensaje que nos dejó Arturo Prat. Por eso que es relevante hoy día esto. Relevante el mensaje. Nosotros no podemos perder nuestra propia batalla. Nuestra propia batalla, mi propia batalla, es ojalá hacer lo mejor posible como profe, como padre, como esposo, como ciudadano del país. Y ustedes pueden hacer también que esa batalla no se pierda. Llegado nuestro profe, Estrella, y vamos a conversar. Por entonces, don Fernando. Ahí estamos, en este coloquio. Queremos haciendo cuestión. Queremos contar con su presencia en este programa. Ya leímos algo del combate naval de Iquique. Yo le estaba diciendo a los chiquillos que una de las cosas importantes es cuando emulamos la gran hazaña de Arturo Prat, donde dio la vida por este país. Él no perdió la batalla, él dio la vida por esa batalla. Ustedes también no pueden perder la batalla, que es la batalla de los estudios, de mejorar, de ser buenas personas, buenos chilenos, etc. Pero ahora ha llegado el profe de historia. ¿Qué nos puede decir, profe de historia, usted con respecto a esto del combate naval de Iquique? Bueno, pero el combate naval de Iquique, indudablemente, Dios Fernando en ello, es una fecha importante en nuestra historia, porque tenemos que tener en cuenta también que nace de manera involuntaria el principal héroe de nuestra historia, Arturo Prat Chacón. Como dijo lo cierto, Tío Fernando, él da la vida por Chile, pero hay un aspecto que también siempre tenemos que tener en cuenta, y es que él no muere porque sí, no muere porque él quería morir, no, o sea, nadie quiere morir, pero obviamente Arturo Prat, ¿por qué salta a la borda? Porque él quería, se dio cuenta, hizo un análisis táctico, y que la única manera de ganar el combate de Iquique frente a la tremenda desigualdad que había entre el Huáscar y la Esmeralda era abordar al Huáscar, tomar la torre de Marco y ahí hacer lo que el bus se rendiera. Pero obviamente ustedes saben que cuando él grita al abordaje, muchachos, salta él, ¿quién más salta? El sargento Aldea y un marinero más. Exacto. Entonces saquean los tres y ¿qué pasa al final? Que, ¿no es cierto?, los matan y finalmente Arturo Prat le pegan un tiro que ahí finalmente muere. Hay diversas versiones de cómo muere. ¿Sí? Hay unas que dicen que, ¿no es cierto?, le pegaron un tiro desde la cofa del Huáscar, hacia abajo. Hay otros que dicen que un marino salió del puente de mando y lo mató a quemarropa. Y hay otro que, ¿no es cierto?, se tiene que a él le pegan un culatazo. Ya, y un culatazo muy fuerte y lo noquea y lo mata. Y después le pegan otro balazo. Ah, y ahí lo rematan. Claro. Sí. Ah, y hay algo que como llama la atención, ¿eh? O sea, la valentía, porque es una cuestión innata, la valentía que tuvo Arturo Prat. Y yo le decía a estos chiquillos que tengo entendido que en la Academia de Guerra de Japón está el busto de Arturo Prat, ¿no? Ahí con la Academia de Guerra Naval de Japón. Tienen ahí tres bustos. Tienen el del almirante que ganó la batalla de Tsushima en 1905. Tienen el busto del almirante Nelson, que ganó la batalla de Trafalgar. Y tienen el busto de Arturo Prat. Un japonés, un inglés y un chileno. O sea, tiene un significado lo que hizo Arturo Prat a nivel internacional, digamos. No es solamente aquí en Chile. Claro. Y por eso le también Chile honra con el monumento que está ahí en Valparaíso, con el mantenimiento del Huáscar.
Oye, y cuéntame una cosa, chiquillos, si ustedes quieren participar, estamos libres. Jonathan, si quieren participar, estamos libres. Este es un programa no pauteado. Ahora, ¿qué efecto produjo la muerte de Arturo Prat aquí en la población chilena? Me imagino que tiene que haber demorado un tiempo en haber llegado a la noticia, porque no había celular en ese tiempo. ¿Cuánto más o menos demoró eso, Oscar? Cerca de 3 a 4 días. ¿Por qué? Porque después de que termina el combate, ustedes saben que la Covadonga sale huyendo hacia Antofagasta. Y de Antofagasta se manda el telégrafo la noticia. De Antofagasta. Desde Antofagasta, sí, porque Antofagasta ya era chilena en ese momento. Ya, había sido recuperada por nuestro territorio 2 meses antes. 3 meses antes. ¿3 meses antes? Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿y qué efecto produjo, digamos, esta noticia en los jóvenes de este país, en la población chilena? En general, el efecto fue que avivó toda la llama de sentimiento nacional que estaba en ese momento apagada. O sea, nosotros lo vimos el año pasado, en clase. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, la guerra hasta ese momento era bastante impopular, porque se veía algo lejano, algo extraño, y no había un detonante que hiciera que la gente se entusiasmara a ir a pelear. Sino que, ¿qué es lo que pasó? Que como obviamente el hecho de que Prat muriera y que la Esmeralda prefiriera hundirse, ¿no es cierto?, antes de rendirse ante el coloso peruano que era el Huáscar, ¿ya? Hizo que la gente empezara a ir a enlistarse ella misma al cantón de reclutamiento, que eran ir, y fueron de todo, valientes, hijos de familia, los bravucones de siempre, todo tipo de gente fue a despertar este sentimiento nacional. Bueno, obviamente, también, y eso hay que decirlo, hubo reclutamiento forzado. Ya. ¿Ya? Pero el tema de Prat, la pregunta que tú haces, es que efectivamente eso potenció el sentimiento nacional. Oye, ¿cuál es el significado actual hoy día para ti en cuanto a esta fiesta tan importante para nuestro país hoy día? ¿Tiene relevancia a través de la población? ¿La población la conocerá? ¿Estará, digamos, motivada a conocerla? Yo creo que quizás la población no conoce tanto lo que es en sí el desarrollo del combate, porque más aún que, como sabemos, hace varios años salió una película chilena sobre el combate en el Iquique, y en realidad una vez ya, ok, entretenía, pero si se define la historia, la película muestra solamente 2 porrazos Huáscar, cuando fueron 3. Claro. ¿Ya? O de una u otra forma, igual ha habido harta difusión, ¿sí?, respecto del combate en el Iquique, y creo que de una u otra forma Arturo Prat es una figura que ya está en el inconsciente colectivo chileno. ¿Ya? No nos olvidemos que cuando fue la disputa, ¿no es cierto?, de este programa Los Grandes Chilenos para el Bicentenario, ¿sí?, Arturo Prat quedó segundo, y por muy poco. O sea, él ganó Salvador Allende. Entonces, él ganó. Claro, Allende gana, pero el primer lugar siempre lo disputó con Prat. O sea, Entonces, el tema es que yo creo que, y además también Prat muestra muchas virtudes cívicas, que es importante que los estudiantes las tengan también, y que ellos también las vivencien. Arturo Prat era abogado. Arturo Prat hacía clases gratis en una escuela para analfabetos, para adultos analfabetos. Entonces, en su tesis de abogado, Arturo Prat muestra una crítica hacia la ley electoral. Mira. ¿Ya? Y critica a los políticos. Sí. Claro. Sí, a Prat, la Armada, específicamente el comandante en jefe, que era el almirante William Rebolledo, no lo miraba muy bien porque Prat era un marino que también había estudiado en la universidad y era una persona con una mente más abierta. Entonces, obviamente, en esa época la marina no era lo que era hoy día. Que hoy día tienen estudios de posgrado, para navegar y todo eso. Sino que acá, en esta época, era de pensamiento muy cuadrado en esa época. Entonces, Prat era un marino súper deslumbrante, ¿ya? Y obviamente era una persona que también era un ciudadano ejemplar. Eso es una de las cosas que tenemos que resaltar y rescatar de nuestra población. O sea, de que estos chiquillos sean marinos ejemplares, o sea, estudiantes ejemplares. ¿A través de qué? Del conocimiento de lo que Prat dice y dijo. Y además hizo.
Oscar, hay una cuestión que yo creo que es súper importante que nuestros auditores también lo sepan, porque tú eres experto en esto. Yo no conozco mucho. Conozco lo que conoce cada uno de los profes, así en forma muy similar. Nosotros tenemos un conocimiento muy bajito, grande, pero muy bajito. No tenemos prácticamente mucha información de esto. ¿Qué pasa? Se conoce al almirante Grau como el caballero de los mares. ¿A qué se debe esa connotación que le dieron? Lo que pasa es que Grau es una figura bien llamativa en Perú. De hecho, Grau había sido comandante, ¿no es cierto?, naval, y posteriormente él después renuncia a la Marina y postula al Congreso. Y es electo, me parece, diputado. Ya. Y posteriormente, cuando estalla la guerra, él deja el Congreso y vuelve a alistarse. Ya. Entonces, ahora, él durante, ¿no es cierto?, después del combate, rescató a la tripulación chilena que quedó en el mar, ¿verdad? Luego que Linda Meral se hunde. Y después, ¿no es cierto?, tuvo la caballerosidad de enviar a Camila Gambajat, la viuda de Arturo Prat, algunos objetos personales de él con una carta, donde Grau señala dignísima señora, con un, ¿no es cierto?, ¿cómo es la palabra exacta? Es mi deber enviar a usted estas pequeñas objetos que su valiente marido, como usted no lo ignorará ya, fue víctima de su arrojo en defensa de la bandera de su patria, y deplorando tal infausto acontecimiento, envío usted de estas. Y Carmela Carvajal le responde. ¿Ah, sí? Claro, le responde, le dice, no pretendo inculpar al comandante del Huáscar, el martirio de mi Arturo, y cosas así. Ya. Lo que no se dice es que tenían un pariente en común. ¿Ah, sí? Claro, que era un marino de apellido Biel, y que a través de él es que se logra hacer el contacto. Pero lo que tampoco se dice es que Grau, al cadáver de Prat y los otros cadáveres de los oficiales, los dejó tirados en el muelle de Iquique. ¿Ah, sí? Claro. O sea, tuvo el gesto en el viernes de la señora el objeto, pero los cadáveres los tiró en el muelle. ¿Y quiénes son los que le dan la sepultura? Son los ciudadanos españoles. Eduardo Llanos y el otro, no me acuerdo el nombre. Pero son esos españoles quienes en la noche, en una actitud muy valiente, porque estaban con toda la población en contra, ellos hacen unos ataúdes de madera por aquí y por allá, con una caja y todo lo demás, y ellos van y entierran a Arturo Prat junto con otros oficiales que habían muerto con él. Eso no se dice, ¿eh? No, no se dice. Ahora no sabe. Ahora, yo creo que, oye, Oscar, estás dando una clase magistral en realidad de lo que es el 21 de mayo. Porque yo creo que eso es pero sí, pues, hombre, eso es lo que importa hoy día, de que la gente conozca de primera mano lo que pasó en Iquique y las consecuencias que tuvo, porque eso tiene que haber tenido consecuencias también, como tú recién lo manifiestas, que una de las consecuencias es el enardecimiento de los chilenos para ir a inscribirse y poder participar en la guerra. Esto de la guerra, esto de la Esmeralda, oye, los marinos sabían que iban a morir, lo tenían presente, lo tenían. ¿Qué es lo que se dice de eso, de la emoción que tenían esos chilenos peleando, sabiendo que el Huáscar era un cemento acorazado y la Esmeralda era una cáscara de cebolla? A ver, saber de que iban a morir, bueno, ellos estaban resueltos a pelear hasta el final. ¿Sí? Claro. Pero obviamente tiene que haber habido un sentimiento complejo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los cañones que tenían los disparaban y rebotaban en el blindaje del Huáscar. Entonces, no había posibilidad alguna de derrotar al Huáscar a lo lejos. Por lo tanto, por eso es que Prat, como lo enseñábamos recién, salta al abordaje. Porque Prat, en un análisis táctico, lo único que sabe es que se da cuenta que la única manera de derrotar al Huáscar es abordarlo. Ahora, piensen ustedes, el Huáscar es un buque blindado con una torreta giratoria. ¿Ya? Los cañones de la Esmeralda eran de, me parece, 40 o 60 libras. ¿Ya? Mientras que la torre giratoria, cada cañón era de 250 libras. Oh, o sea, quintuplicaba. Claro. Entonces, imagínate, el Huáscar en un momento dado le pega el esporrazo a la Esmeralda, gira la torre y la dispara quemarropa. Imagínate el impacto de eso. Los tipos se habían despedazado. Pero realmente, o sea, acuérdate que hay un corneta, un niño, Sí.
que me parece que era Gaspar Cabrales, no me acuerdo bien, creo que era él. Y este niño está tocando la corneta a la tripulación en la cubierta del Huáscar, y viene un disparo del Huáscar, se llenó de rías. Viene un disparo al Huáscar y le vuelve la cabeza. Oh, Si la guerra, como lo veíamos con un estudiante de segundo medio, ustedes mismos, con estos estudiantes veíamos hoy día, ¿no es cierto?, el desembarco en Normandía. ¿Ya? Y resulta que, yo les decía, la guerra no es un asunto donde va la gente corriendo, le pega un embarazo, y murió. No, es un asunto muy sangriento. Y el combate naval de Iquique lo fue. De hecho, Wenceslao Vargas, que fue el último sobreviviente en morir, que murió en 1958 y que por una ley especial llegó a tener en vida el grado de vicealmirante, él cuenta que en un momento dado la cubierta de la Esmeralda era imposible caminar, porque ellos se levantaban y la sangre le iba a caerse. La sangre, o sea, la cubierta llena de sangre. tengo una pregunta. ¿Mm? Antes de salir del puerto de la Esmeralda con la tripulación, ¿sabían los barcos con los que se van a enfrentar? O sea, cuando mira, lo que pasa es que salió toda la escuadra chilena. Entonces, obviamente, ellos sabían pues, que podían enfrentarse a esos barcos. Porque los buques de guerra, o sea, todo de navío de guerra es buque. Los comerciales, barcos. Pero claro, sabían que estaba la posibilidad. Pero obviamente Chile, acuérdate, tenía 2 buques que eran súper poderosos, que eran más poderosos que la Independencia y que el Huáscar, que eran el Cochrane y el Blanco. Porque cuando estaban en Iquique, no te olvides lo siguiente, ¿por qué la Esmeralda y la Covadonga están en Iquique? Porque Chile se había propuesto bloquear el puerto peruano de Iquique. ¿Para qué? Para que llegara la escuadra y se produjera un combate. Pero resulta que, dada la impaciencia de los chilenos y que los peruanos no hacían nada, entonces, ¿qué hace el almirante chileno? William Rebolledo ordena que los buques más poderosos vayan al Callao, que es el puerto principal del Perú, como ustedes saben. Y ahí, ¿no es cierto?, la idea cuál era, hacer una encerrona y enfrentar la batalla final ahí mismo. Entonces, ¿qué hace William Rebolledo? Deja los 2 barcos chilenos más débiles cuidando Iquique, la Esmeralda y la Covadonga. Y cuando resulta que van navegando, se cruzan en el mar. Y no se dan cuenta, no se ven, porque se cruzaron en la noche. Y en esta época no había Rabat, no había nada, entonces se cruzaron. Y cuando el Huáscar y la Independencia están en Arica, ahí se entera que Iquique está defendido solamente por la Covadonga y la Esmeralda. Entonces dijeron, listo, aquí está lo nuestro, a estos chilenos se van a rendir al tiro y libramos Iquique. Pero los chilenos se rindieron. Y los peruanos jamás imaginaron que iban a perder la independencia. Esa fue una táctica de Carlos Condel, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, a ver, hay 2 versiones bien interesantes. La versión peruana del combate dice que Condel huyó. ¿Ya? Y que Condel estaba arrancando y por eso se va por los Roqueríos. Pero resulta que lo que no se dice es que durante 10 días antes del combate, Condel patrullaba por ahí. Conocía ya. Conocía. Entonces, para mí fue un momento táctico de que como él sabía de que venía otro buque blindado, muchísimo más pesado que el de él, obviamente, si yo lo traigo a donde hay Roquerío, ¿qué va a pasar con ese barco, con ese buque? Van callando. Y como ustedes saben, lo vimos el año pasado, ¿qué pasa con la Independencia? Choca con los Roqueríos y se ladea. Entonces queda con los cañones en ángulo muerto y eso lo aprovecha la Covadonga, da la vuelta y le tira 6 cañonazos. ¿Ellos se rinden hoy? Sí, los peruanos se rinden en la Independencia. Y cuando Condel va a auxiliarlos, ¿ya? Ve que viene el Huáscar. Ya había terminado todo en Iquique. Ya. Entonces, ¿qué hace Condel? Da la media vuelta y ahí arranca. De hecho, se sabe que el Huáscar persiguió a la Covadonga hasta más o menos la altura, no me acuerdo bien si la desembocó en el río Loa o hasta más o menos la altura de Tocopín. Y ahí se dio vuelta para que no. Ya, pero perdieron ahí ya definitivamente la independencia. Sí, no, que la independencia final la incendiaron. No la incendiaron, pero la incendiaron ellos o los chilenos. Ellos. Oye, hay una cosa también que es importante, Oscar. Cuando estaban en el combate naval de Iquique, también de tierra estaban atacando a la Esmeralda, ¿no es cierto? Que también eso no. Sí, lo que pasa es que en esa época Iquique era peruano.
y estaba todavía tomado por Perú, era territorio peruano. Entonces obviamente colocaron 2 cañones desde tierra de la playa para disparar a la Esmeralda. O sea, ahí podemos ver lo cerca que estaban los buques de la costa. Ah, ya eso. Oye, ¿por qué de repente la historia uno conoce algunas cosas nomás de la historia, sino que no conoce en profundidad, como tú nos estás contando, que son cosas reales que pasaron en ese momento? Y en definitiva, o se basan por alto, o lícitamente le dan poca importancia, pero yo creo que tiene una importancia cabal el conocer el texto y el contexto de la guerra o del combate naval de Iquique. Importante. Oye, Oscar, ha sido súper rico poder conversar contigo en este aspecto, pero también sería interesante que eso que pasó en el 79 lo lleváramos al 2016, 26. Eso para nosotros los chilenos, digamos, también sería importante renovar, digamos, ese fervor por este hombre tan importante como Arturo Prat, y que en definitiva nos hace pensar que Chile es un país que no se rinde, pero no se rinde en los estudios, no se rinde en esto, no se rinde en lo otro. O sea, somos un país aguerrido. Y ahí se hace carne lo que dice Alonso del Silla: Chile fértil, provincia señalada, en la región antártica famosa, pero en otras regiones señaladas, claro, por fuerte, principal y poderosa, ¿no? Todo como que va teniendo un significado importante en este devenir de la historia de Chile. Es importante, o se le da como importancia ahora a todo esto de la historia. Que la historia de Chile siempre ha sido importante, pero nosotros como población, digamos, yo me acuerdo antes, mira, hace 30 años atrás, nosotros en los colegios hacíamos tremendas cuestiones con el combate naval de Iquique, hacíamos mesas grandes, le echamos, me acuerdo, detergente que era azul para emular el mar y los barcos. Hoy día no se ve tanto eso. ¿Por qué habrá cambiado tanto eso? Porque hay distintas percepciones. Ya, eso, ¿qué opináis tú? También hay, bueno, también hay muchos elementos que tienen que ver con recuerdos de otras épocas de Chile. Entonces hay cierta resistencia a algunos elementos, pero más que eso yo creo que de otra forma los valores patrios igual se viven de otra forma, de otra manera. Ya. Entonces, por eso digo, siempre tenemos que rescatar de Prat no solamente la valentía, sino que Arturo Prat fue un ciudadano súper comprometido. Fue una persona que estudió, que ayudó al necesitado, fue una persona que estaba, que era crítico del sistema político y de la politiquería. Era una persona que estaba comprometido con ser un buen ciudadano también. Y con, como decíamos, con ayudar al prójimo. Entonces, Prat es el ejemplo de las virtudes cívicas, ¿ya? Y que obviamente es un ciudadano comprometido. Es un hombre que entrega su conocimiento a los demás. Porque como decía, se hizo clase a obreros, ¿no es cierto?, analfabetos, y era enseñarles a leer. Y eso de Arturo Prat no se dice. No, es que nunca lo había escuchado yo. Claro, y también no podemos omitir que Arturo Prat participaba en sesiones de espiritismo. Ah, eso no te puedo. ¿Cómo era eso? Correcto, sí, hay una investigación que lo dice, ¿ya? ¿No es cierto? Y finalmente, ahora, pero eso, ¿por qué lo hacía? Porque estaba de moda en su época. Después otro día podemos hablar de aquella. Ah, sí, ¿Cómo es el espiritismo? invocar los mediums, a las presencias que andan, ¿ya? Eso. Pero no, eso para nada le echa tierra a lo que fue, sino que muestra que era un hombre de su época. Y más todavía en una época donde está el liberalismo económico, donde, ¿no es cierto?, no había legislación a favor de la gente. Arturo Prat sí se preocupa de él. Entonces, de una otra forma, él es el ejemplo máximo de las virtudes que tenía que tener un ciudadano chileno. Y eso yo creo que es lo que nuestros jóvenes tienen que valorar y tomar. ¿Por qué eso no lo conocemos nosotros? Yo no lo conocía. Porque desgraciadamente se nos inculca, o no lo conocen, muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero eso no se pregunta ni en el CIMSET ni en la PAES. Entonces muchas veces queda de lado. ¿Por qué? Porque nos está únicamente aquí qué preguntan las pruebas estandarizadas. Pero muchas veces dejamos de lado el enseñar el valor de los héroes, el valor de los próceres, el que nosotros podemos aprender de ellos, porque todas estas figuras de Arturo Prat, Bernardo Higgins, Carrera, Rodríguez, y todos ellos eran seres humanos como nosotros,
con virtudes, con defectos, con sentimientos, con todo. Pero con una gran convicción, me imagino, ¿no? Correcto, por supuesto. Entonces también nosotros tenemos que entender que ellos eran seres humanos que nos enseñan virtudes y que también tenemos que conocer sus defectos. Pero eso nos los hace más cercanos. Así es. Claro, que uno lo estudia como, o sea, se los enseñan como algo muy lejano de repente, ¿eh? Ah. No nos enseñan lo que tú nos estás indicando hoy día, que sería a lo mejor interesante hacer una clase magistral de eso, porque no lo conocemos. Yo te digo, no lo conocía. Yo conocí a Arturo Prat como el prócer de Chile, que está en Japón, y que es un hombre importante, pero nunca me imaginé que tú me ibas a sacar de esa ignorancia en donde él efectivamente ayudó a los demás, fue profesor de los que necesitaban, ¿verdad? Ayudó en su tiempo socialmente a otras personas. No lo conocía. Entonces, eso los chiquillos, cuando tú estás con ellos conversando y haciéndole esa clase, ¿lo plantean así también? ¿A quién tú les puedes preguntar? No, si yo te creo. No, pero pregúntale. no, necesariamente mis estudiantes. Entonces, ¿qué dicen ustedes de lo que dice el profe? ¿Ah? A mí me dicen que el profe es muy ameno cuando explica, inclusive explica con gestos, ¿no? ¿Ah? Muy completo. Claro, entonces, A veces el papel de actor igual, ¿y enseñando, cómo el papel de actor? ¿Cómo lo hace? interpreta personajes con acción y cambia la voz. ¿Y cómo eso, Oscar? ¿Cómo esa interpretación? No, podría hacer un pequeño, una pequeña clase, como le decía a los chiquillos, cuando cambias la voz o gesticula, ¿cómo lo hace? Porque, mira, a mí me contaron los niños el otro día, porque uno, no es que sea ande averiguando cuestiones, pero los chiquillos me dijeron, no, el profe, no, de repente se para y habla como un peruano, habla como un boliviano, habla como un argentino, gesticula y hace cosas, y esa cuestión a nosotros nos da el deseo de seguir estudiando, ¿o no? Bueno, podemos conversar, ¿no es cierto?, de que Arturo Prat en su momento da su arenga. Y entonces dice, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca cerramos nuestra bandera ante el enemigo, ni esta será la oportunidad de hacerlo. Pero lo que no se dice es que Grau también tiene una arenga. ¿Sí? Debo. Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria y sabremos hacerlo cosechando nuevas victorias. ¡Viva el Perú! Ah, también tú. También tiró esa arenga. Y eso tampoco nos han enseñado esa arenga. Tampoco nos han enseñado la arenga. ¿Qué será? Porque, como te digo, se trata de enseñar la guerra con causa y consecuencia. Entonces ya pasó esto y fue, listo. Pero no se enseña el desarrollo de la guerra. Y ahí los héroes quedan sepultados. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta hacer esto, Oscar? El enseñar la historia, digamos. Por algo yo soy profesor de historia, con grado de magíster en historia, así que me gusta mucho. Es lo que me mueve, me apasiona. Espero que los niños noten que se me gusta. Y transmite eso a los niños. Me gusta transmitirlo, sí. Que algo de la historia que hicieron todos estos hombres le queda a ellos también. Y después ellos también lo transmitan a sus familias y a sus hijos después. Así, oye, súper interesante el programa hoy día, conversando de educación, de poder tenerte acá, digamos, y que nuestros auditores y los apoderados que nos están escuchando puedan darse cuenta, primero, de que tú eres una persona seca en esta cosa, y en segundo término, conocer cosas que yo también desconocía. Y quizás la educación tiene el propósito de develar cosas que no se han dicho, ¿verdad? Y de plantear a la población, si esto pasó y pasó de esta manera, y los chiquillos saben que también están develando cosas importantes de la historia, y que lo hace el profe. Yo nunca había escuchado a un profe de historia, en serio, te lo digo con mucha, en mis 54 años, 53 años de profe, nunca había escuchado a un profe de historia que me explicara el combate naval de Iquique desde esa perspectiva, ¿ya? Con todo, con lo bueno y lo malo. Nunca había pensado yo, ni me había imaginado que Arturo Prat tenía esas condiciones tan hermosas, digamos, de poder ayudar a la comunidad. No lo sabía.
Y fíjate que tú lo pudiste hacer ¿en cuánto tiempo? ¿En media hora? Más o menos, bueno, quizá menos. Ahí, Pero eso no se olvida. claro. ¿Te fijáis? Entonces yo creo que tiene un valor tremendo. ¿Qué opináis tú ahora, Oscar? Bueno, pasando a los hechos concretos. ¿Tus alumnos aprenden historia? Sí, sí, te aprendo. Sí, porque uno trata de hacer que les interese, también de llevarlo con el rigor que requiere, obviamente, un conocimiento académico, pero también de colocarlo en palabras que ellos puedan comprender. O sea, yo no puedo llegar y hablarles a ellos de especificidades historiográficas y hablar de es que la agencia de esto, es que no es cierto, la ya, pero si los niños no entienden nada, que saben. Entonces, lo fundamental es que ellos tengan una base de conocimiento histórico que les permita no solamente enfrentar lo que es el CINCE y la PAES, sino que también que les permita tener un bagaje que les permita ir a cualquier museo del mundo, de Chile, de cualquier otro lado, y decir, eso yo lo conocí porque lo vi en clase. Oye, a modo de crítica, no sé qué piensas tú, a modo de crítica. Si el CIMS hoy día está tan preocupado de historia, perdón, de matemática y de ciencia y de lenguaje y comunicación, ¿no sería interesante también que se preocupara esto el CINSE? Sí, pero el tema es que existe un CINCE Historia en octavo, se rindió el año pasado, y antiguamente había uno de segundo medio. Pero es lo mismo, estandarizar. ¿Por qué? Porque el CINCE, como está relacionado con la prueba de admisión de la universidad, entonces apunta hasta eso. Apunta a cierto conocimiento nuclear, más que de conocer aspectos de la historia que no se cuentan. Y es por eso que de una otra forma aparecen estos libros que hablan de supuestas historias secretas ¿Ya? y cosas así, de personas que lo escriben que no son historiadores, ¿ya? Estoy haciendo referencia a un señor de barba que incluso tuvo un programa de televisión, pero que en realidad hace uno de los libros, y es demostrar lo que yo iba a decir, tiene libros donde tergiversa y donde miente. Entonces, Deliberadamente. Deliberadamente. Entonces, por eso muchas veces es mejor siempre fiarse de historiadores o de difusores de historia, pero que sean personas que estudiaron historia. No estos TikTokers o gente en Instagram que dicen, no, es que yo te enseño historia. Por ejemplo, apareció otra vez uno que hablaba de que el combate, una vez un encuentro entre la Armada y la Armada y la Fuerza Aérea en Coquimbo en el año 31, cuando se sobró la escuadra. ¿Ya? Pero tiene un contexto político distinto. ¿Y qué pasa? Que dijo, no, es que este fue el Pearl Harbor chileno. No te puedo creer así. Sí. Entonces, en las redes sociales y en los libros hay muchos difusores, entre comillas, pero que hablan por tonteras. Entonces, de una u otra forma, siempre hay que buscar personas que tengan estudios en historia. Y que sean investigadores, ¿no? Y que sean historiadores reputados. O sea, por ejemplo, yo podría nombrar a alguien que yo creo que es de confianza como para escucharlo, es Cristóbal García Huidobro. Ya, sí lo vi. García Huidobro me parece que es un historiador que cumple bien la tarea de difundir la historia. ¿Ya? Yo en lo personal no lo conozco, pero creo que lo que le he escuchado es una persona bien certera. Por el otro lado está este Baradí, que en realidad a mí me genera mucha duda. O sea, no tiene tergiversa la historia entonces. O sea, yo te puedo, no quiero decir otras cosas, pero en realidad él no hace citas. Ya. Claro, al final de sus libros coloca bibliografía, coloca la bibliografía, pero el trabajo del historiador se basa en la cita. Ya, esto que digo, yo la saqué de tal fuente. Así es. Entonces, eso no está en sus libros. Ya. Qué interesante. Oye, Oscar, bueno, estamos en el programa Conversando Educación, esto está viéndolo mucha gente, ¿eh? La semana pasada, antepasada, tuve una audiencia de 14.000 y hasta hemos llegado a 40.000 visitas, ¿ya? Lo cual nos hace importante en el sentido de poder difundir lo que nosotros hacemos en el colegio. Lo que estamos haciendo, hemos mostrado el colegio, con Christopher acá, hemos mostrado todo el colegio. ¿Y qué te parece hacer esto en un colegio? Difundir
una radio escolar, digamos, y que llegue a mucha gente. ¿Sabes? ¿Cree que Porque será algo positivo para el colegio, Por positivo supuesto. para los chiquillos? yo creo que el fin último de todo colegio es potenciar a lo mayor nivel a sus estudiantes. El colegio se debe a sus estudiantes, ¿verdad? Y para eso estamos los profesores, están los directivos, están los administrativos, estamos todos. Nosotros somos los que, estas áreas nuevas, tenemos que enseñarles a, no solamente a nosotros pulirlos a ellos, sino que también ellos aprender a tomar un vaso y un cincel y comenzar también a ellos trabajar en su propia vida. Entonces, si todas estas iniciativas de una radio escolar, de la fotografía escolar, de que los niños participen, que los niños se interesen, que quieran salir, que quieran ellos avanzar en su estudio, que ellos, ¿no es cierto?, deseen potenciar sus habilidades, todo en beneficio de ellos. Si un colegio no puede ser únicamente que venir a dar pruebas, a escuchar clases y que después ya, cuarto medio de la universidad, no puede ser. El colegio tiene que ser una unión entre la familia, el colegio, los estudiantes, y que nosotros, ¿no es cierto?, podamos potenciar, podamos sacar a los niños, ¿no es cierto?, su mayor destreza, que ellos salgan del colegio con habilidades, con potencialidades ya construidas, y que en su vida ellos puedan, ¿no es cierto?, ya avanzar, y que siempre tengan un bonito recuerdo de su colegio. Que digan, oye, eso lo aprendí en el colegio, a esta persona la conocí en el colegio, este profesor se la jugaba con nosotros. Eso es lo principal. ¿Te gusta la sala de clases, Oscar? Sí, me encanta. Sí. Es una de las cuestiones que a nosotros nos hace sentirnos profes. Estar en la sala de clase, no solamente en una parte administrativa. Ya yo no lo estoy ya, porque ya pasó la vieja, como dicen los chiquillos, ¿eh? Estoy en otra situación. Pero creo que ha sido interesante. Fíjate que hasta se me ocurre de repente hacer a lo mejor una clase magistral para apoderados de esto. Que los apoderados, mira, aunque sean 30, aunque sean 20, pararse, ¿verdad?, en una sala de clase y decirle a los apoderados, oiga, yo les voy a contar parte de la historia de nuestro país, como es el combate naval de Iquique, y que se lo pudieras contar con la misma pasión que te veo hoy día. Importante sería, porque hay otro hito importante en nuestro país, muy importante, como por ejemplo, yo historia, lo que he leído, lo que me han enseñado, pero hay cosas que son tan técnicas y que tú las cuentas de una manera novelada que es atrayente. Y eso creo que ha sido importante. No sé qué dicen ustedes, chiquillos. Hay personas que nos escriben, Juan Carlos, ¿me estás escuchando, no? Sí, hay harta audiencia hasta ahora. Un gran saludo para el estudio número 2. Hay harta gente escuchando. Lo hemos repartido en muchos grupos. Verónica Cifuentes le manda un gran saludo. Muy buena clase, profesor, excelente. Carla, que es una abogada que está en la sexta región, me dice, claro, Baradit escribe más desde la ficción que desde la investigación propiamente tal. El tipo se hizo muy famoso, pero no es un historiador hecho y derecho, y siempre escribe del lado muy sesgado. Y cuando hablaba de Arturo Prat, del espiritismo, fue él quien difundió ese tema. Patricio, que es una persona que tiene Parkinson, está atentamente escuchando la radio a través de nuestra señal y dice, muy buena la clase, profesor, ojalá hubiera tenido yo un profesor así en mi educación que me motivara. Romy Gómez le manda saludos, ella está en Calama escuchando la radio, que dice, qué bueno lo que estamos escuchando y compartiendo. Esto es material de calidad, sacando al colegio, a la población en general, y eso nos llena de gozo de poder aprender de nuestro país, no de la manera fome como lo hicimos muchas veces. Así que muchas gracias, Fernando. Oye, Juan Carlos, ¿hay algunas preguntas, algunas otras cosas más que tú nos puedas indicar? Macarena, que está en sintonía, me preguntaba, me decía, ¿por qué cómo los en Japón llegan a valorar la figura de Arturo Prat como un héroe internacional? ¿Qué es lo que rescatan ellos y cómo llegó Arturo Prat a Japón? Eso me preguntaba Macarena. Buena pregunta. ¿Podemos, profe, contestar? Sí, podemos contestar. Lo que pasa es que los héroes navales en esa época ya... a ver, lo que pasa es que cuando se profesionaliza el estudio de la historia militar y naval, se hace mucho hincapié en estudiar no solamente la táctica, sino que también se usa mucho el tema de usar la historia. Es decir, por ejemplo,
el Estado Mayor el militar más eficiente del siglo XIX y de buena parte del XX fue el Estado Mayor alemán. Y resulta que ahí la asignatura fundamental que estudiaban era historia militar. Entonces, no podemos obviar que también muchas veces se recurre a la historia para buscar héroes y buscar personas a las cuales emular, a las cuales, ¿no es cierto?, imitar. Entonces, los japoneses, ¿no es cierto?, teniendo el héroe que era, ¿no es cierto?, de la batalla de Tsushima, ¿ya?, ellos buscan también ejemplos en el mundo. Y el primer ejemplo que toman es el del almirante Nelson, el vencedor de Trafalgar, quien fue, ¿no es cierto?, este marino inglés famosísimo, que es el que impide la invasión napoleónica a Inglaterra. Entonces, posteriormente, el combate de Iquique, ellos lo toman, ¿por qué? Porque tácticamente era tan desigual que cualquiera se hubiera rendido de inmediato. Pero Pratt dice, no, vamos a cumplir con el deber hasta el final. Eso, obviamente, para todo marino es algo extraordinario. Y obviamente el combate en Iquique se conoció rápidamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no nos olvidamos que en esa época ya estaba el telégrafo, ya estaba el código Morse. Entonces, las noticias, de una otra forma, se demoraban quizás un par de semanas. Pero lo que pasaba es que en Chile, ya, por ejemplo, en 1 o 2 semanas, sabía en Inglaterra. O a veces podía demorarse ya quizás un mes. Pero no era como, por ejemplo, que se demorase años en llegar la noticia. Ni tampoco la inmediatez de hoy. Pero se podían conocer. Entonces, obviamente, uno puede tener ejemplos de héroes extranjeros. Y respecto a lo que decían los auditores recién, bueno, primero enviar un saludo a la señora Romy de Calama, ciudad en la cual yo tengo un recuerdo muy bonito, indeleble, en la cual yo viví 8 años en Calama. Y en Calama, yo trabajé en el colegio Chivicamata. Saludo para Calama y para todos, también para usted, señora Romy. Y Carlos me parece que hizo el comentario sobre Baradit. Claro, o sea, Baradit no tiene formación de historiador. Y no lo estoy diciendo en un tema peyorativo, sino que como usted señala, ¿no es cierto? Eso hace que no tenga el rigor del historiador y claramente sus textos son sesgados. Claro, o sea, él tira solamente para un lado y no se da cuenta que de otra forma hay que equilibrar. Y claro, de hecho, el texto de que practicar el ocultismo viene de un texto del historiador Manuel Vicuña, que se llama, creo que el libro se llama Voces de Ultratumba. Ahí fue la primera vez que se señaló que Pratt practicaba este tipo de cosas, que eran muy comunes en el siglo XIX, que eran muy elementales en la burguesía. Eso. ¿Cuál fue el objetivo practicar esto del ocultismo, o sea, del espiritualismo? La idea era tener contactos, conocer qué pasaba en el más allá. Siempre el ser humano, desde que somos humanos, hemos querido saber qué es lo que hay después de la muerte. Entonces, en esa época, se practicaba el ocultismo ¿para qué? Para poder decir, oye, ¿qué hay? ¿Qué tipo de vida hay una vez que nos vamos? Hay una vida celestial, hay una vida terrenal, hay que existe lo que es la reencarnación. ¿Qué? La idea de ellos era que morían, una vez después volver y tener contacto con los vivos, los que habían quedado. Bueno, se practica en estos momentos en algunas sectas también, ¿eh? Por supuesto. Claro. Sí. Juan Carlos, ¿tienes alguna otra? Sí, mira, aquí te llegó una pregunta interesante para el profesor de parte de Mónica Matus, que es directora de un jardín infantil, que también es educadora en Bajos de Mena y que está interesada en el proyecto educativo que están haciendo y con el cual yo también estoy trabajando en el aspecto de la comunicación. Y me dice, Juan Carlos, sería importante que le preguntara al profesor por qué se da la guerra del Pacífico. Es verdad que fue una guerra comercial donde los intereses americanos, ingleses y alemanes tenían intereses en el salitre y en los recursos del norte de Chile, que Chile no explotaba, que Chile explotaba, pero que no era dueño ni de Tarapacá ni Antofagasta, y que gracias al apoyo de los ingleses Chile ganó la guerra porque la logística y el aporte militar fue enorme, haciendo pedazo a Bolivia y llegando hasta incluso Perú. Pero en el fondo fue una guerra comercial donde ellos apoyaron al contrincante más fuerte en relación a Perú y Bolivia. Y gracias a eso Chile se queda con Antofagasta y con Tarapacá.
Y muchos de los jóvenes que dieron la vida por nuestro país, me dice acá la amiga Matu, lo hicieron en beneficio de grandes transnacionales más que una guerra por la patria. Entonces, cuando hablamos de patria, me dice, en el fondo es como una doble interpretación, que en el fondo fue una guerra comercial para ser más ricos los que eran ricos en ese momento. A ver, buena pregunta. Y requiere una explicación un poquito larga, no sé si se puede dar. Dele, profe. Ya. Mire, le voy a explicar entonces las causas de la guerra. Pero esto, lo que les voy a explicar, es un análisis que yo he podido hacer a partir de la lectura de diversos libros, de diversos autores de toda índole. Autores chilenos, autores peruanos, autores británicos, españoles, de todo. La guerra del Pacífico empezó por diversas causas. Si estudiamos la guerra, nosotros tenemos que entender claro que la guerra no es unicausal. La guerra siempre tiene varias causas. La guerra estalla por un hecho, ¿ya? Que en este caso fue el remate, ¿no es cierto?, de las salitreras que ordena Bolivia y que Chile impide mediante la toma de la ciudad de Antofagasta. Pero, ¿cuál es el tema? Primero, que la guerra tiene motivos que son fronterizos, territoriales, y también motivos comerciales. En primer lugar, vamos a lo territorial. Chile, según las cartas coloniales, ¿ya?, que era lo que se hizo cuando Chile se independiza, cuando las naciones americanas se independizan, se van a poner de acuerdo y van a decir, ok, vamos a tener las fronteras que nos dejaron los españoles. Y las fronteras, según los españoles, Chile llegaba hasta el río Loa. El Loa, Biobío en el sur. La frontera, o sea, era la frontera que tenían los españoles con los araucanos, con los mapuches, detrás del río Biobío. Pero en el norte, la frontera era el río Loa. Y nosotros nos limitábamos con la audiencia de Charcas, que es lo que era Bolivia, o el Alto Perú, sino que nosotros les limitábamos con el virreinato del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que Simón Bolívar, sin preguntarle a Chile, le entrega la actual región de Antofagasta, es decir, del paralelo 21 al 26 casi, todo ese territorio se lo entrega a Bolivia. ¿Y por qué? Porque él consideraba que le correspondía a ellos y porque más encima él no podía permitir que la nación que iba a llevar su apellido quedara mediterránea. Y Chile, en ese momento, como estábamos en el periodo de los ensayos constitucionales, la constitución del 26, la constitución liberal, la constitución moralista, ¿se acuerdan? ¿Ya? Como estábamos con toda esa confusión, Chile nos reclamó. ¿Cuándo viene el reclamo? Con el gobierno de Bulnes. Bulnes, en 1842, ordena fijar los límites de Chile y hace, ¿no es cierto?, el sur en el Cabo de Horno y el norte en el paralelo 24, al sur de Antofagasta. Bolivia, Antofagasta no existía en esa época, pero Bolivia reclama y ahí empieza la pelea. ¿Cuándo esto se empieza a solucionar? A partir de 1866. En 1866 se firma el primer tratado entre Chile y Bolivia que fija la frontera en el paralelo 24, al sur de Antofagasta. Antofagasta está fundada ya. Bien. Y fija la frontera en el 24. Y señala que del 23 al 25 es las ganancias, porque ahí ya se conocía el guano y ya se estaba explotando el salitre, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Se estaba explotando el salitre, por lo tanto, ¿qué es lo que iba a pasar? Que las ganancias entre esos dos paralelos iban a ser compartidas entre Bolivia y Chile. ¿Ya? Obviamente, los primeros personas que fueron a explotar el salitre eran capitalistas chilenos, que estaban en un momento asociados con capitalistas ingleses. Pero en el primer momento los principales son chilenos. Estoy hablando fundamentalmente de José Santos Osa. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que cuando, y obviamente, claro, del río Loa hacia el norte, el territorio era peruano. Si siempre las provincias de Tacna y Arica y Tarapacá fueron peruanas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que obviamente la burguesía chilena, la burguesía capitalista chilena, siempre fue minera, porque ya venían con la explotación de Chañarcillo, ya venían con el tema de Lota. Entonces, ¿qué hace la burguesía chilena? Mira al norte como su potencial de crecimiento. Por lo tanto, claro, hay una ambición de la burguesía chilena de apoderarse de estas minas, indudablemente. Pero, y es por eso que después perdemos la Patagonia, porque la Patagonia se nota como algo aparte de Chile.
Pero ¿de dónde se ve el crecimiento de Chile? En el norte, a través de la minería no metálica del salitre. ¿Qué pasa? Que obviamente Chile hace la guerra, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque después viene ¿no es cierto?, el tratado entre Chile y Bolívar 74, que mantiene la frontera en el paralelo 24. Pero ojo, no nos olvidemos que Perú y Bolivia firman un pacto secreto. Y ese pacto secreto, ellos se alían contra cualquier tercer país que le declara la guerra a uno de ellos. Si uno lee el texto del tratado secreto, en ninguna parte dice Chile. Pero si uno lo entiende en el contexto en que lo firman, es totalmente un pacto antichileno. Entonces, ¿qué pasa? Y obviamente, ahora, quisiera ir a la otra afirmación que se señaló, y es que supuestamente Inglaterra ayudó a Chile. La verdad es que no hay ningún documento que pruebe. Tengo que ser honesto. Ahora, si ustedes me apuran, lo que Chile tuvo, y no Chile, sino que quizá fue algún respaldo de ciertos privados británicos, que obviamente entendían que Chile podía darles mejores garantías de orden por sobre Perú. Ahora, no hay que dejar de lado dos hechos. Antes de la guerra, Perú le había entregado la propiedad a Inglaterra de sus salitreras, pero a capitalistas ingleses privados. ¿Y por qué? Porque Perú tenía deudas con Inglaterra que no había pagado. Entonces, ¿cómo las pagó? Por las salitreras. Cuando Chile recupera Antofagasta, porque eso es lo que es legalmente la recuperación, y Chile conquista Tarapacá, con nosotros Tarapacá la conquistamos. ¿Ya? Ahí no hay nada que decir. Si ustedes me dicen, no, pero que Tarapacá es un botín de guerra, sí, lo es. Pero ¿cuántos países no han crecido por conquista de guerra? No estoy diciendo que sea legítimo. De hecho, hoy día la conquista de guerra está prohibida por el derecho internacional. Okay. Porque resulta que ¿cuántas guerras no se han empezado por conquistar un territorio? La misma Segunda Guerra Mundial, que es lo que estamos viendo ahora con los niños en este momento. Empezó ¿por qué? Porque Hitler quería el espacio vital, ¿no es cierto? El Lebensraum, el espacio vital en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ¿no es cierto?, los capitalistas ingleses, claro, colaboran un poco con Chile, quizás, ¿no es cierto?, vendiendo mayor cantidad de armamento. Pero ojo, Perú, al inicio de la guerra, tenía cerca de 7.500 soldados. Bolivia tenía los colorados, ¿no es cierto?, de Daza, y tenía cerca de 10.000 hombres dispersos, sí, pero Chile tenía apenas 2.500. Había cerrado hacía 3 años la escuela militar por falta de presupuesto. Se pensaba incluso por un tema de con la crisis económica, vender los dos acorazados, el cobre y el blanco. Entonces, muchos dicen, no, que Chile estaba preparado para la guerra. La verdad, no estaba. La guerra nos pilló de sorpresa. Ahora, hay una anécdota que se cuenta y que habla de por qué dicen que Chile ganó la guerra. Todos dicen que Chile no, es que somos superiores, que no, mentira. Chao. No, olvídate. No fue así. ¿Chile estuvo mejor organizado? Sí. Sí, eso es verdad. Pero no se olviden que cambiamos de general en jefe como 3 veces antes de llegar a Baquedano. Y Baquedano no en cuestiones. Yo sé que varios, incluso salió estos libros defendiendo a Baquedano, de que el general invicto y todo lo demás. Oye, Baquedano era que vía abajo, Bayoneta Calá, al ataque frontal. Y eso fue. O sea, nada de táctica, ¿no es cierto?, a los Rommel, que se movía para allá, para acá. No, Baquedano era Bayoneta adelante. Y nuestros muchachos ganaron. ¿Y por qué? Porque hay una anécdota que dice que pasa un general chileno, o un ministro chileno, no me acuerdo bien, y le pregunta a los peruanos que estaban heridos en el hospital chileno, ¿y usted por qué está peleando? No, estoy peleando por mi general tanto, y porque mi patroncito me mandó a pelear, y porque... Ya. Y de repente llegan y le dicen, y le pregunta a un chileno, ¿y usted por qué está peleando esta guerra? Lo estoy peleando por mi patria. Porque mi mamita dijo que yo tenía que defender Chile y yo lo sentí de corazón. Viva Chile. Ese sentimiento, hoy día a lo mejor nuestros niños no van a ir a inmolarse por la patria.
Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que ellos tengan una responsabilidad cívica, que ellos sean ciudadanos importantes, que ellos, ¿no es cierto?, sean ciudadanos responsables, que cumplan con la ley, que entiendan, ¿no es cierto?, que la responsabilidad para con los demás es lo importante. En esa época se sentía que había que ir a morir por la patria. Hoy día obviamente no, pero ahora, si nuestro Chile en un momento dado tenemos que ir a defenderlo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Así es. Aunque estemos Chile es un país pacífico, pero no inofensivo. Chile ha demostrado que lo pueden molestar, lo voy a decir de manera muy coloquial, nos pueden molestar, pero cuando Chile le pica el hecho de ir a la guerra, Chile es invencible. Oscar, ha sido, oye, realmente interesante el hecho de poder lograr tener la visión de un experto en esto, ¿eh? Y es básicamente importante. Ha sido un programa realmente hermoso, digo yo, hermoso, que nació, digamos, por el hecho de poder decirle a nuestro auditorio lo importante que es el 21 de mayo. Y hemos aprendido tantas cosas que quizás vamos a necesitar una segunda versión de esta clase magistral. Y quizás nuestros auditores, Juan Carlos, han quedado conformes con nuestro programa. Sí, le ha gustado muchísimo. También el aporte de los jóvenes al comienzo del programa y lo que tú hiciste, refrendar la imagen de Arturo Prat, motivando a los muchachos a fijarse en las cosas positivas que él deja, ¿no? Para potenciar su propio desarrollo personal. Eso le gustó mucho. Y también cómo tú hiciste un paralelo entre motivarse en la vida, dejar atrás las malas costumbres, darlo todo por un sueño, etcétera. Creo que fue muy interesante al comienzo del programa. Es lo que te dice Leonardo Araya y te manda un gran saludo. Oye, nos interesaría que los auditores pudiesen mandar, digamos, no sé si al colegio o a la radio, comentarios sobre esto y sobre todo lo del profesor, porque yo creo que hoy día Oscar nos ha explicado algo tan importante en tan pocas palabras y tan didácticamente, que yo me siento halagado de tener un profe de la estatura de Oscar. Juan Carlos, vamos a despedirnos. Voy a dar el micrófono a los chiquillos y después a Oscar para que cerremos el programa. Chiquillos, ¿qué pueden decir ustedes de esto? Muy bonita experiencia. Bonita experiencia. ¿Te gustó? Ojalá se repita. Vamos a repetirla, ¿te gusta o no? Y fue muy buena la clase, como hay detalles como que no sabía que colectivo, me refiero a que hay cosas que no se dicen, como se dice. Y es interesante, como que explica, me dejó tratando como interesado en esta explicación. Oscar, ¿qué podrías tú decirle a nuestros auditores como despedida? ¿Cuál sería el mensaje de un profe experto en historia? Un placer haber compartido contigo, Fernando, con los niños y con todos los auditores este trozo de nuestra historia que tan orgulloso nos tiene de este Arturo Prat que yo creo que él sin jamás haberlo imaginado, él iba a estar siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, que nos moldeó la identidad chilena y nos marcó un camino que hay que seguir. Así que feliz de haber estado acá con ustedes y solamente una breve cosa que de tuyo, decir respecto de Inglaterra y el apoyo. En el año 1880, cuando Chile ya toma el Morro Arica, se produce la conferencia de paz, donde participa Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Perú y Bolivia exigen que en Chile devuelva todo el territorio, y que además pague una indemnización. Estados Unidos e Inglaterra, los dos, se ponen a favor de Perú y amenazan que si Chile no acata, ellos van a traer su escuadra. Entonces, frente a eso, y eso está documentado, entonces frente a eso es difícil decir que Inglaterra nos apoyó. ¿Quién es el que patea el tablero y dice, no señor, el que se mete conmigo, el que se mete con Chile, se mete conmigo? ¿Quién es? Alemania. Y Alemania dice que Chile no se puede desconocer el legítimo triunfo de sus armas. Y en ese momento Alemania era la principal potencia militar de Europa. Ahí se quería meter con Alemania. Así es. Entonces, finalmente, los demás países dicen, ok, ya, no nos metemos más. Por eso que después viene el proceso de prusianización del ejército. Porque Chile gana la guerra, pero dice, pucha, la ganamos porque fuimos valientes.
pero tenemos que adoptar un mejor modelo militar. ¿Y a quién se mira al tiro? Alemania. Alemania en ese tiempo se espera. Es que, no, ya era Alemania, ya era el imperio alemán. Ah, Pero obviamente tenían todo el tema de Prusia, que venía de antes. Por eso que se llama prusiano el asunto chileno. Exacto, sí. Prusia es un reino que posteriormente forma parte del imperio alemán. Y que después de la Segunda Guerra Mundial fue disgregado. Pero ¿qué le puedo decir ahora a nuestro auditorio? Eso, que mañana, ¿no es cierto?, el nuestro 21 de mayo, recuerden a Arturo Prat como un hombre de grandes virtudes. Y un placer haber estado con usted. Ya, hemos finalizado un programa, yo creo que más que interesante, ¿eh? Y creo que también resaltar que Óscar representa lo que es un profesor. Porque hoy día nosotros los profesores pareciera ser que estamos muy vilipendiados algunos. Creen que nosotros no hemos estudiado en la universidad o que nos sentamos solamente, ¿verdad?, a descansar o a hacer una clase sentados. No, aquí hay un profesional de tomo y lomo, como decimos los guasos, en el sentido de que estamos mostrando realmente lo que es la profesión. Óscar creo que la representa de una manera muy, muy digna. Y eso es lo que nosotros pensamos en otros profesores. Esos son los profes que tenemos en el Estela Segura. Querámonos, cuidémonos y que el día de mañana sean capaces los profes, cuando estemos viejitos, Oscar, yo ya estoy viejito, siento, bueno, cuando estemos más viejitos, por lo menos que nos digan, nos den un saludo en la calle a nuestros alumnos. Ahí va el profe de historia, ahí va el orientador, que ya, bueno, eso es lo que queremos nosotros. Que no queremos regalos, solo el regalo del reconocimiento de haberlo hecho bien, nada más. Esto es lo que pretendemos. Juan Carlos, despedimos el programa. Oye, Muchas ha sido un gracias. placer estar con ustedes y muchas gracias. No sé qué quieres decir algo tú. No, muchas gracias y ha sido un gran programa que estamos compartiendo con la comunidad. Cuídate mucho y gracias, profesor y estudiantes. Gracias, Juan Carlos. Será hasta luego. Te mando el